Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a hablar de las variables agrupadas en intervalos y cómo construir dichos intervalos. En el vídeo anterior habíamos visto una variable discreta, como era por ejemplo el número de hermanos, y dicha variable pues tenía unos valores x sub i, pues tener 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos y 3 hermanos. ¿Esto qué hacía? Que nosotros podíamos construir nuestra variable, nuestra tabla de frecuencias, ¿vale? Para esta variable, con valores 0, 1, 2 y 3, construir su frecuencia absoluta y luego la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. ¿Por qué ocurre esto? Porque la variable número de hermanos en este caso tenía poca dispersión. Al tener poca dispersión, pues poníamos todos los valores y nuestra tabla de frecuencias la podíamos visualizar fácilmente. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos una variable discreta pero que tiene mucha dispersión? O por ejemplo una variable continua, como pueda ser por ejemplo el tiempo, donde el tiempo lo podemos medir en horas, minutos, segundos, etc. En este caso, si nosotros preguntamos a una serie de personas, pues lo más probable es que cada una de ellas nos dé una respuesta diferente. Y si preguntamos a 200 personas, pues entonces lo que vamos a tener es pues 200 datos distintos, ¿vale? Entonces, la tabla de frecuencias pierde un poco su utilidad, porque si no somos capaces de agrupar datos y nos preguntamos a 200 personas y nos dan 200 valores distintos y luego con una variable continua preguntamos por un tiempo y también nos da 200 valores distintos, al construir la tabla tendremos 200 valores que poner cada uno en una fila, cada uno con frecuencia absoluta 1, con sus respectivas acumuladas y las frecuencias relativas. La solución para este caso de variables es agrupar en intervalos. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que estamos preguntando por o por el peso, ¿vale?, de ciertas personas. Aquí he copiado unos datos y vamos a imaginar que nosotros hemos preguntado a 50 personas por su peso. Entonces tenemos aquí 50 datos, o mejor dicho, tenemos 40 datos, tenemos 4 filas con 10 datos en cada fila. Esto nos da un n igual a 40. Bien, si yo ahora intento construir la tabla, es lo que hemos comentado antes, pues con 43 kilos tengo una persona, con 45 kilos tengo una persona, con 46 kilos tengo una persona, con lo cual yo al ir construyendo la tabla me ha quedado una tabla larguísima. Lo que yo puedo hacer es crear los intervalos y vamos a ver cómo los creo. Para crear los intervalos es importante, primero, ver cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Yo tengo ya todos los datos ordenados para luego facilitar la construcción de la tabla. El mínimo son 43 kilos, son 43 y el máximo son pues 105 kilos. Esto me va a dar una primera idea de dónde tienen que empezar mis intervalos y dónde tienen que acabar. ¿Cuántos intervalos? Pues si lo queremos hacer matemáticamente, ¿vale?, tenemos una fórmula que es la fórmula de Sturges. Dicha fórmula lo que nos dice es que el número de intervalos debe ser igual, más o menos aproximado a 1 más 3,322 por el logaritmo base 10 de el número de casos. Puedo utilizar esta fórmula, ¿vale?, pero generalmente no me va a ser necesario, ¿vale?, ser súper restrictivo, ¿vale?, con el uso de la fórmula. Nosotros en general siempre vamos a coger en torno a 8-10 intervalos.
Puede ser a lo mejor alguno menos, puede ser alguno más. ¿Por qué 8 o 10? Porque yo 8 o 10 intervalos los puedo representar en una tabla y los puedo visualizar. ¿Vale? Los puedo visualizar fácilmente. Tenemos que tener en cuenta que sobre el número de intervalos yo puedo optar por pocos o puedo optar por muchos. Si yo opto por pocos, lo que me ocurre es que yo pierdo información. Si yo a las personas que pesan entre 43 kilos y 59 kilos los meto todos en un mismo intervalo, pues estoy perdiendo el detalle de todas esas personas, porque una pesa 43, otras 45, otras 46, y a todas ellas las agruparé dentro de un mismo intervalo. Mientras que yo, si tengo muchos intervalos, voy a preservar mucho la información, pero lo que me ocurrirá es que yo pierdo, ¿vale? Capacidad de interpretación. De los datos, ¿vale? Porque al final tengo una tabla muy grande en la cual yo pierdo un poquito lo que está ocurriendo. Luego ya en temas posteriores ya veremos cómo solucionamos también eso, calcularemos valores medios, la mediana, la moda, etcétera. Pero de momento yo estoy construyendo la tabla, entonces yo tengo que llegar aquí a un equilibrio, ¿vale? Un equilibrio. Ni pocos intervalos porque pierdo mucha información, ni muchos intervalos porque pierdo la capacidad de interpretar. 8 o 10 intervalos, ¿vale? Está bien. Si quiero ser muy estricto, pues puedo utilizar la fórmula de Sturger. Sobre los intervalos, lo mejor también, ¿vale? Es que tengan una amplitud constante. Que tengan amplitud constante. Que si yo voy a hacer pues de 40 a 50 kilos, pues sea de uno de 40 a 50, el otro de 50 a 60, el otro de 60 a 70, de 70 a 80, 80 a 90, etcétera. ¿De acuerdo? Habrá veces que lo que ocurrirá es que si yo cojo a lo mejor un intervalo de 40 a 50, si casi todo el mundo está en ese intervalo, un porcentaje muy elevado de la muestra está en ese intervalo, pues ese intervalo lo tendré que dividir en dos, ¿vale? Para no perder mucha información, porque si se me concentran muchos casos en un único intervalo, pues me ocurre lo mismo que aquí, que pierdo mucha información. Por lo tanto, en un primer momento, si puedo, todos amplitud constante. Si veo que muchos se me concentran en un único intervalo o en dos intervalos, entonces esos tengo que hacerlos un poquito más estrechos para ver lo que está ocurriendo dentro de esos intervalos. ¿Vale? Amplitud constante y también, ¿vale? Suele ser recomendable utilizar pues números redondos. Números redondos a la hora de poner el inicio y el final del intervalo. De tal manera que si yo en este caso lo que estoy haciendo es empezar en 43 kilos, yo podría hacer intervalos de tamaño 10 de 43 a 53, de 53 a 63, pero son unos números un poquito raros, 43, 53, 63. Lo ideal, o lo que a mí más me gusta, poner intervalos que empiecen en números redondos, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, etcétera. Muy bien, pues entonces, con todo esto, sabiendo que el mínimo es 43, el máximo es 105, yo calculo el rango, es el máximo menos el mínimo, y en este caso, pues me sale 105 menos 43, pues me salen 62, ¿vale? 62 kilos es el rango, ¿vale? Porque mi variable está medida en kilos. Bueno, pues sabiendo que son 62 kilos, que quiero amplitud constante, que quiero alrededor de 8 o 10 intervalos y que además quiero números redondos, pues yo lo que voy a hacer es 7 intervalos, ¿vale? Me quedo un poquito por aquí por debajo, 7 intervalos de amplitud 10, ¿vale? Empezando en 40 y terminando en lo que corresponda.
Pues vamos a coger y vamos a poner la tabla. En esta tabla, la primera columna que yo voy a poner va a ser lo que llamo LI y LI más 1. LI es el comienzo del intervalo. Tengo que partir de 43, tengo que cubrir el 43 y tengo que llegar hasta el 105. Por lo tanto, como quiero números redondos, yo voy a decir que el primer intervalo va a ser de 40 a 50. Luego de 50 a 60. De 60 a 70. De 70 a 80. De 80 a 90. De 90 a 100. Y de 100 a 110. Y tendría 3 y 3, 6, 7 intervalos. Donde tengo incluido al 43 en el primer intervalo y donde tengo incluido al 102 o 105, que era el máximo. Vale. Voy a coger los datos y los voy a bajar aquí abajo para poderlos tener a mano. Aquí y aquí. Vale. Un poquito más abajo. Aquí. Y en esta tabla, ¿vale? También lo que tenemos que elegir es un valor representativo para cada intervalo. Porque yo en el 40-50, ¿vale? Voy a tener valores de 41, de 42, de 43, o podría tener 41, 42, 43 hasta el 49, ¿vale? Y ahora veremos dónde queda el 50. Lo que defino es x sub i, que es la marca de clase. La marca de clase es un valor representativo del intervalo y x sub i, pues si vamos de 40 a 50, lo lógico es que sea el punto medio del intervalo. Va a ser pues LI más LI más 1 dividido entre 2. De manera que yo aquí voy a poner x sub i. Y la marca de clase pues va a ser 40 más 50 para esta primera, 40 más 50 dividido entre 2. Es decir, 45. En el siguiente, pues será el punto medio, 50 más 60 dividido entre 2. Es decir, 55. Y luego el siguiente, pues será 65, 75, 85, 95 y 105. De tal manera que ahora ya mi tabla se empieza a parecer a la tabla de una variable discreta, ¿vale? Una variable ordinal como yo tenía hasta ahora. Ya tengo mi xi y voy a tener que rellenar pues ni, ni mayúscula, fi, la frecuencia relativa, y la frecuencia relativa acumulada. Pues vamos a ello. Entre 40 y 50. Pues entre 40 y 50 yo voy a tener 43, 1, 2, 3, 4 y llego al 50. Claro, el 50 me ocurre una cosa, que el 50 está al final de un intervalo y al inicio del siguiente, ¿vale? Porque sí, es importante que donde acaba un intervalo empieza el siguiente. ¿Dónde pongo el 50? ¿Al final de este o al inicio del siguiente? Pues si nos hemos fijado, los intervalos son cerrados al inicio. Es decir, el 40 está en este intervalo y son con el paréntesis, son abiertos al final. ¿Vale? De todas maneras, de tal manera que el 50 está en el segundo intervalo, porque el 50 aquí es abierto, con lo cual el 50 no está. Por tanto, tendría 1, 2, 3, 4 casos.
Entre 50 y 60, pues yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 casos. Entre 60 y 70, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 casos. Entre 70 y 80, 1, 2 y 3 casos. Entre 80 y 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 casos. Entre 90 y 100, 1, 2 y 3, 3 casos. Aquí con el 90 me ha vuelto a pasar lo mismo, ¿vale? El 90 entra aquí, es donde entra el 90. Y el 50 entra aquí, porque tenemos que ser cerrado al inicio. Y por último, entre 100 y 110, 1 y 2 casos. Tengo 40 casos, voy a asegurarme de que me suma 40. 14, 25, 28, 35, 38, 40. Podría haberme equivocado al contar algún caso, pero siempre puedo comprobar el dato sabiendo que yo tenía 40 casos al inicio. Y ahora lo que hacemos es construimos la frecuencia absoluta acumulada. Y lo que hacemos es acumular 4 casos, 4 más los 10 que entran tenemos ya 14 casos, 14 más los 11 que entran tenemos 25 casos, 25 más los 3 que entran 28 casos, 28 más los 7 que entran 35, 35 más los 3 38 y 38 más 2 40 casos. ¿Vale? Me coincide que el 40 con este 40. Calculo la frecuencia relativa. Recordemos que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido entre el número de casos. Con lo cual será 40 entre 40, 4 entre 40 será 0,1. 10 entre 40, 0,25. 11 entre 40, 0,275. 3 dividido entre 40, 0,075. 7 dividido entre 40, 0,175. 3 dividido entre 40, 0,075 y 2 dividido entre 40, 0,050. Yo ahora sumaría todo esto y me tiene que dar 1,000. Y por último, la frecuencia relativa acumulada, esto es un 0,10, la frecuencia relativa acumulada que yo o bien puedo acumular frecuencias relativas o bien puedo calcularla como la frecuencia absoluta acumulada dividido entre el número de casos. Es decir, 0,10 pues sería 0,10, acumulo el 0,25, sería un 0,35 y luego acumulo un 0,275, sería 0,625. Vale, vamos a añadir aquí ceros para tener siempre 3 decimales. Añadiríamos más 0,075, que sería 0,700, más 0,175 sería 0,875, más acumulo 0,075, 0,950, más 0,950 sería 0,950 más los 0,050 que entran, el 1,00. Y efectivamente, ¿vale?, me cuadra, ¿vale? Cuadra que es 1,000 aquí y cuadra que el último valor de la frecuencia relativa acumulada es un 1,000. Vale. Aquí, en las tablas de frecuencias de una variable agrupada por intervalos, ¿vale?, tenemos que añadir una columna más, ¿vale? Porque en estos intervalos no solamente es importante cuántos casos hay, también es importante la amplitud del intervalo. Así que definimos
la densidad de frecuencia. La densidad de frecuencia, que es el número de casos del intervalo dividido por la amplitud del intervalo, LI más 1 menos LI menos 1. En este caso, todos los intervalos, 50 menos 40 son 10, 60 menos 50 son 10. Todos los intervalos tienen amplitud 10. Pues aquí lo que calcularíamos, la densidad de frecuencia, son los 4 casos que hay, 4 dividido por la amplitud del intervalo, que es 10. Y así que me quedaría igual a 0,4. En el segundo tendríamos 10 casos que hay, dividido entre la amplitud, que es 10. Es decir, me quedaría un 1. En el siguiente tendríamos 11 dividido entre 10, es decir, 1,1. En el siguiente 3 dividido entre 10, 0,3. En el siguiente tendríamos 7 dividido entre 10, 0,7. En el siguiente 3 dividido entre 10 tendríamos 0,3. Y en el último intervalo 2 dividido entre 10, 0,2. Y con esto habríamos terminado. En el siguiente vídeo lo que haremos será la representación gráfica de esta tabla de frecuencias. Muchísimas gracias.